Parte 7. Supuestas discrepancias de la 22 a la 25. Vamos a seguir con la 22. Cuando las mujeres fueron informadas que Yeshua había resucitado, ocultaron la noticia porque tenían miedo. Marcos 16, 8, o corrieron a decirlo a los discípulos, Lucas 24, 9. Mateo 28, 8. ¡Qué contradicción! Respuesta. Bien, primero hagamos preguntas con el mismo sentido de confundir como lo hace el señor Fuentes. En este texto, segunda de Samuel 24, 24, pero el rey dijo a Arauna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no elevaré holocaustos a Hashem mi Dios que no me cuesten nada. Así David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y en este texto dice, Primera de Crónicas 21, 25, y David dio a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Por fin, ¿eran 50 siclos de plata, o 600 de oro? ¿Y se llama Arauna, o se llamaba Oranán? Ciertamente, esto no se lo voy a responder, pida a los que permitió que le robaran a su Masías que se lo explique. Bajo ese perfil psicológico que usted tiene, para buscar discrepancias en el mal llamado Nuevo Testamento, créame, que usando su método voy a conseguir discrepancias en todo el Tanaj. Como ex-ateo se lo digo. Vamos a explicar la confusión que tiene el señor Fuentes con estos pasajes. Volvemos a lo mismo que se ha dicho antes, autores diferentes, tiempos de redacción diferentes. Por tanto, no hay que esperar relatos textuales idénticos, en todo detalle de un autor a otro. B. La Torá, el Tanaj, y los dichos de nuestro Ribí Yeshua, Código Nazareno, Misma Netzarita, Sofen Amalhudí, o Brit Hadashah, no son narraciones descriptivas como novelas de suspenso. Son narraciones que nos enseñan valor moral y espiritual. Por tanto no son libros de ciencia, para que explique bajo qué reacciones físicas o químicas se realizó la creación. Ni novelas para que el lector pueda ver con lujo de detalles, lo que acontece allí. C. Los textos originales del hebreo, no están disponibles, solo copias que fueron traducidas al griego en diferentes épocas, por tanto puede haber variaciones en los textos. D. Los estudiosos, o sea los que hacen las traducciones, en las versiones modernas. Ojo, solo hablo de personas reconocidas. Ya están haciendo depuraciones sobre las interpolaciones. Las cuales son notas marginales que luego fueron añadidas al texto, por otros copistas. Lo mismo que ha pasado con el Tanaj, a tiempo que los arqueólogos descubren versiones más antiguas, se pueden ir depurando lo que ya tenemos, como pasó con el descubrimiento arqueológico de los escritos del Mar Muerto. Esto, por supuesto, cualquier estudioso de las escrituras conoce este asunto de primera mano. Por lo que noto, su poca pericia o destrezas, en el estudio de las escrituras. Y aún así tiene la osadía de buscar contradicciones. Como decía mi abuela, cada cabeza es un mundo distinto. El comentario al texto griego, el señor Robertson, nos brinda la lógica de esto. Se había apoderado de ellas, eichen, autas. Tiempo imperfecto, más exactamente, las tenía, las había tomado. Temblor y espanto, tromos, kai, éxtasis, temblor y éxtasis, dice Marcos, en tanto que Mateo 28, 8 dice temor y gran gozo, pasaje al que se remite al lector. Evidentemente, y cosa natural además, sus emociones estaban muy mezcladas. Y nada decían a nadie, Ouden, Eipan. Este entusiasmo era demasiado grande para la conversación ordinaria. Mateo 28, 8 señala que fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. En pocas palabras, no hablaron con nadie secular, sino fueron a dar la noticia a las personas que realmente le era necesario escucharlas primero. O sea, los amigos íntimos del Masías y Yeshua, que son sus talmidim. Si tuviera un maestro de Torah podría entender esto. Seguimos con la 23. ¿Quién llegó primero a la tumba vacía? Solamente María Magdalena, Juan 20, 1, María Magdalena y la otra María, Mateo 28, 1, las dos Marías y Salomé, Marcos 16, 1, 5. Respuesta. Esto básicamente es lo repetitivo en este panfleto, de supuestas 150 discrepancia, cuando realmente reúnes, lo importante solo serían unas cuantas. Todo lo demás es un relleno para hacer el panfleto, tedioso y cansón de leer, y de esa forma nadie responda. Créame que estoy haciendo esfuerzos de seguir dando respuesta a esto, por la cantidad ilimitada de tonterías que dice. Repitamos de nuevo. Volvemos a lo mismo que se ha dicho antes, autores diferentes, tiempos de redacción diferentes.
Por tanto, no hay que esperar relatos textuales idénticos, en todo detalle de un autor a otro. B. La Torá, el Tanaj, y los dichos de nuestro Rabí Yeshua, Código Nazareno, Mishmanet Sarita, Sofen Amalhudí, o Brit Hadashah, no son narraciones descriptivas como novelas de suspenso. Son narraciones que nos enseñan valor moral y espiritual. Por tanto, no son libros de ciencia, para que explique bajo qué reacciones físicas o químicas se realizó la creación, ni novelas para que el lector pueda ver con lujo de detalles lo que acontece allí. La próxima pregunta como esta, lo vamos a remitir a la respuesta 22. Vamos a ver el supuesto enredo tonto del señor Fuentes. Hay una primera visita antes de Shabbat, Meir, Marcos 15, 47 y Miriam de Magdala y Miriam la madre de Yosi, observaban dónde fue puesto. Y Hillel, Lucas 23, 55 y las mujeres que habían ido con él desde la Galil, siguiendo de cerca, observaron cuidadosamente el sepulcro, y cómo fue colocado su cuerpo. Y luego, Hillel, Lucas 23, 56 y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos de mirra. Y reposaron el Shabbat, conforme el mandamiento. Ahora bien, comprarían más especias después de la puesta del sol, cuando amaneciera el nuevo día, habiendo acabado el Shabbat. Meir, Marcos 16, 1 y pasado el Shabbat, Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob y Salomit, compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Lea bien, ellos fueron a comprar. Pasado el sábado, día genomenou, tou, sabatou. Genitivo absoluto, habiendo transcurrido el sábado, y habiendo acabado. Podían comprarlas después de la puesta del sol. Salomé aparece en el grupo otra vez, como en Meir, Marcos 15, 40 y también había unas mujeres mirando desde lejos. Entre las cuales estaba Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob el menor y de Yosi y Salomit. Ahora vienen. Matillau, Mateo 28, 1 al 3 y al terminar el Shabbat, cuando daba su inicio el primer día de la semana, vino Miriam de Magdal con la otra Miriam, ya que solo Salomit fue con ellas de compras, fueron a ver el sepulcro. Y he aquí hubo un terremoto, porque un malaj de Hashem, descendiendo del cielo, y acercándose, rodó la piedra y se sentó encima de ella. Y su aspecto era como la luz de un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Miriam de Magdal y la otra Miriam, son las primeras que llegan al sepulcro, y ver cómo la piedra es movida, según se narra. Y luego dice, Meir, Marcos 16, 2 y muy de mañana, en Yom Rishon, primer día, llegan al sepulcro cuando ya había salido el sol. Ahora bien, en la versión que da Yohanan, recordando nuevamente, que cada autor hizo el escrito por separado, en años diferentes, con los datos que cada uno había recabado. No está detallando quiénes estaban allí, sino se enfoca en lo que le sucedió a Miriam de Magdala. Yohanan Juan 20, 1 al 2 el primer día después del Shabbat, siendo aún oscuro Miriam de Magdala, habiendo llegado muy temprano al Keber, vio quitada la piedra del Keber. Y corriendo hacia Simón Kefa y hacia el otro Talmid a quien Yeshua amaba de forma especial, les dice: se llevaron del Keber al Adón, y no sabemos dónde le pusieron. Un ejemplo casero de esto. Una narración de mi versión, y otra de mi esposa, y otra versión de mi hija, por ejemplo. Yo compré ingredientes a mi esposa cuando iba a preparar algo. Ella con mi hija realizan el plato, pero ven que falta un ingrediente especial. Por tanto, lo va a comprar con mi hija, sin yo saberlo. En mi versión de este hecho puedo decir, mi esposa realizó una estupenda cena, con los ingredientes que le compré. Y ella puede decir, los ingredientes que compré fueron lo que le dieron el toque final al plato. Y mi hija puede decir, yo compré los ingredientes para este exquisito plato. ¿Quién de todos dice la verdad? Pues todos. Por supuesto, en la versión donde cada uno pudo participar. Lo mismo pasa con Meir, Marcos, Matillau, Mateo, Hillel, Lucas, y Yohanan, Juan, ninguno se está copiando de la versión que tiene el otro, cada uno está realizando su escrito, con lo que tiene a la mano, y considera relevante. Y de esto tenemos al mismo Yohanan que escribe. Yohanan, Juan 21, 25 y hay también muchísimas otras cosas que hizo Yeshua, las cuales, si se escribieran una por una, supongo que ni aún en el mundo cabrían los rollos que se tendrían que escribir. Por tanto, caer en esta tontería, de inconsistencias absurdas, e irracionales, producto más de la mala intención de este autor, es denigrarse, a sí mismo como persona. Seguimos con la 24. ¿Qué hizo Judas con las 30 piezas de plata? Compró un campo y se ahorcó, Hechos 1, 18, o las regresó a los principales de los sacerdotes y fue y se ahorcó, Mateo 27. 3, 7.
Respuesta. Bueno. Yo se las daría a usted, para que contrate un buen maestro, aunque ciertamente el dinero no compra el sentido común, ni mucho menos las buenas intenciones. El texto griego de este pasaje da luz a esto. Adquirió, exacto. Primera oristo, de indicativo en voz media de taomai. Adquirir, solo en la voz media, conseguir para uno mismo. Con el dinero convenido para entregar al Masías lo adquirió indirectamente, para lo que luego se compraría un campo como lo indica. Matillau, Mateo 27, 6 al 7. Más los principales Coanim, tomando las piezas de plata, dijeron: no es legalmente apropiado recibirlas como parte del tesoro, por cuanto es precio de sangre. Y habiendo tomado consejo, compraron con ellas la parcela del alfarero, y lo apartaron como cementerio para los turistas. Es posible que aquí, exacto, se refiera al empleo rabínico del Corban. Que el dinero seguía siendo de Judas aunque hubiera ya muerto, por lo que realmente adquirió el campo con su precio de sangre. Seguimos con la 25. ¿Cuál era el estado emocional de María Magdalena, cuando Jesús ha resucitado, se le aparece por vez primera? ¿Estaba llena de gozo, Mateo 28, 8, 9? ¿O estaba llorando, Juan 20, 11? Respuesta. Bueno, con esta pregunta, no sé si llorar o reír, o ambas. Aunque esta podía ser una respuesta, de la risa mezclada con el llanto, que produce un argumento tonto, como este. Debo a ustedes, mis hermanos, aclarar la mala intención de esta pregunta. Vean lo desfachatado de este autor. Matillau, Mateo 28, 8. Y ellas, partiendo del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Estamos claros que está sucediendo allí. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con esto? Johanán, Juan 20, 11 al 13. Pero Miriam se había quedado afuera, frente al sepulcro, llorando. Y mientras lloraba, se agachó a mirar dentro del sepulcro, y ve a dos ángeles de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había yacido el cuerpo de Yeshua. Ellos le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Les dice: porque se llevaron a mi Adón, y no sé dónde lo han puesto. En Matillau 28, 8 ya ella había hablado con el malaj, como lo dice. Matillau, Mateo 28, 5 al 7. Pero el malaj, tomando la palabra, dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Porque sé que estáis buscando a Yeshua, el que fue clavado en el árbol. No está aquí, porque fue resucitado como lo había predicho. Venid, ved el lugar donde yacía. E id sin perder tiempo y decid a sus talmidim que ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a la Galil, decidle también que allí lo verán. He aquí os lo he dicho. Entonces son eventos en tiempos diferentes. Ella al principio lloraba, porque pensó que se habían robado el cuerpo del Masías, y luego se goza con la noticia del malaj. ¿Será que, se tendrá que explicar esto tan simple, de otra forma para que lo pueda entender? Si es así, usted sufre de discapacidades del aprendizaje, allí no le puedo ayudar. Seguiremos luego, si el Eterno lo permite, dando respuesta a este panfleto. Saludos a todos. Shalom.